Más de una vez nos hemos encontrado delante de un cuadro y no hemos sabido cómo analizarlo. Una parte de la obra se comprende de forma espontánea, según el gusto de cada uno, pero también hay que realizar un análisis de los elementos formales. Para poder saber lo que tienes que mirar en un cuadro, vamos a analizar las hilanderas de Velázquez. Atento a estos 5 pasos. Contextualización. Lo primero que tenemos que comentar de una pintura son los datos básicos del autor o autora, la época en la que se pintó, el movimiento artístico al que pertenece y el contexto en el que se realizó. Miremos nuestro cuadro. Lo pintó Diego de Velázquez en el año 1657. Sabemos que durante esta época se desarrolla una corriente artística llamada barroco. Además, en ese momento, Velázquez era el pintor de cámara del rey Felipe IV, aunque esta obra es uno de los pocos encargos privados que realizó el pintor, en esta ocasión para Pedro de Arce, organizador de las jornadas de caza del rey. Técnica. Será lo siguiente que comentemos dentro de nuestro cuadro. ¿Qué es la técnica? Son los materiales con los que el artista pintó su obra. Puede ser óleo, gouache, pastel, tinta. ¿Con qué técnica pintaron las hilanderas? Velázquez utilizó el óleo para su composición. Soporte. ¿Y dónde está pintada esa obra? Puede ser en tabla, en lienzo, en muro. El cuadro que estamos mirando está pintado sobre un lienzo. Estilo. Es importante hablar del color, de la pincelada y de la perspectiva. En las hilanderas vemos que Velázquez utiliza muchos tonos ocres y tierras, con una pincelada diluida que hace que casi no se aprecie el paso del pincel. Además, intentó plasmar el movimiento utilizando esa pincelada, como vemos en la rueca. El hilo que sale de ella es casi doble, ¿lo ves? Con ello quería transmitir que la rueca se estaba utilizando y que el hilo se movía. En cuanto a la perspectiva, utiliza la aérea, lo que hace que parezca que haya aire entre unos planos y otros. Pero en este apartado veremos también la composición de las figuras que hay en el cuadro. En nuestro caso vemos que hay 2 planos diferenciados. Nos centramos en el más alejado para empezar a hablar de los elementos. Vemos a un personaje central, una mujer, que se encuentra de cara iluminada por la luz que sale de la parte izquierda del cuadro, a la que rodean otras mujeres. Tras ella vemos un tapiz. En un primer plano vemos otros 5 personajes que permanecen ajenos a esa escena. Son 5 hilanderas que se encuentran haciendo su labor. Vemos que estas 2 mujeres cierran la escena. Esta lleva una cesta con parte del trabajo. Esta, que habla con la hilandera, acota el cuadro con una pesada cortina roja. La rueca está en el primer tercio de la imagen, captando la atención de quien mira el cuadro. En cuanto a la luz, también sale del lado izquierdo del cuadro. Contenido. Ya estamos terminando. Vamos a hablar por último de lo que representa la pintura que estamos observando. En primer lugar, ¿qué temática tiene? Puede tratar sobre las costumbres de aquella época, ser religiosa, ser mitológica. Puede también ser política y servir para engrandecer y hacer propaganda de una época determinada. También hablaremos del género, ya que puede ser mágico, religioso, civil o de paisaje. Pero las cosas no son siempre como parecen, como vemos en el cuadro de Velázquez. A primera vista sería un tema costumbrista, ¿no? Representaría una escena de trabajo en un taller de tapices. Pero no. Velázquez pintó una historia mitológica, la fábula de Aracne. Según la leyenda, Aracne era una joven que presumía de tejer mejor que los dioses, por lo que es retada por la diosa Atenea a hacer el mejor tapiz. Se cree que esta figura es Aracne, tejiendo, y que esta anciana es la diosa disfrazada, como delata su joven pierna. El plano del fondo describe la escena final. Aunque se declara un empate técnico, Atenea castiga a Aracne a que lo único que pueda hacer en su vida sea aquello de lo que presuma, tejer, y la convierte en araña. ¿A que la historia no parecía tan interesante a simple vista? Repasemos. Para analizar un cuadro debemos tener en cuenta el contexto, la técnica, el soporte, el estilo y la distribución y el contenido. Con estas 5 reglas te será mucho más fácil analizar un cuadro.
¿Qué aspectos de la forma son necesarios para realizar una escultura? La forma es la presentación tridimensional de la obra, es decir, es la apariencia sensible, lo que hace a la escultura ser un objeto fruto de la creatividad humana. La forma en la escultura se identifica por tres aspectos: el volumen, la estructura y la representación. Los aspectos de la forma. Para esta clase analizaremos las características del volumen, de la estructura y la representación, como observas en esta diapositiva. Características del volumen. Morfología. La morfología indica que la obra puede tener dos tipos de presentación tridimensional. La primera es de bulto o exenta. En este caso, el volumen es percibido por todos sus lados, es decir, se puede apreciar en redondo, ya que no oculta ninguna de sus caras, ni está adosado a ningún tipo de superficie. En el relieve, la forma está realizada sobre una superficie. El volumen no es percibido por todos sus lados. Únicamente destaca por la cara frontal de la superficie a la que se encuentra adherida. Veamos un ejemplo de identificación de la morfología de bulto en el volumen. Esta figura es de bulto o exenta porque se puede percibir por todos sus lados. La obra es un modelado en arcilla que representa a un sacerdote que lleva entre sus brazos a un jaguar, mismo que se asocia con los gobernantes y los sacerdotes dentro de la cultura maya. Es símbolo del poder y se relaciona con el sol nocturno y el inframundo. Identifiquemos ahora la morfología de relieve en el volumen. Esta estela maya con la figura de un guerrero es un relieve. Se puede apreciar a la figura adosada a la superficie y solo tiene vista frontal. Está esculpida en piedra caliza. Se observa la destreza del trazo y el dinamismo del cuerpo. La indumentaria del personaje es el tocado, el escudo y la lanza. En la boca es tocado por un ser fantástico de hocico largo que personifica a un dios. El texto escrito en glifos mayas es la firma del escultor. Características de la estructura. Escala y proporción. La escala o tamaño indica que la obra debe tener las dimensiones apropiadas para el lugar donde se exhibirá y el mensaje que pretende comunicar. La obra puede ser pequeña, mediana, grande o monumental. La proporción se refiere a las relaciones de correspondencia y de igualdad entre los volúmenes de la escultura, misma que le proporciona armonía. Ejemplo de identificación de la escala en la estructura. Los guerreros de Tula son de gran tamaño o escala, debido a que tenían que ser vistos desde la lejanía y porque se ubican en lo alto de una pirámide. Su tamaño proyecta monumentalidad y dominio del paisaje, logrando expresar grandeza y poderío. Ejemplo de identificación de la proporción en la estructura. El chacmol
es una escultura de bulto en puño cerrado del cuerpo humano, ya que se presenta sin la extensión de las extremidades, logrando una compactación de los volúmenes. Sus proporciones están distribuidas de forma armónica de la siguiente manera. La medida total del cuerpo se encuentra dividida en 4 tamaños iguales, distribuyendo en igualdad de proporción el torso y los brazos, con la cadera y las piernas. Asimismo, la cabeza concuerda con esa medida. Las esculturas denominadas Chacmol, que significa garra roja o brujo rojo, son muy difundidas. Representan a un individuo recostado, apoyado sobre los codos, la cabeza girada 90 grados y las manos sobre el abdomen, formando una superficie plana que serviría para colocar ofrendas. Se les encontraba a la entrada de los templos, por lo que se cree que eran guardianes de las ceremonias o intermediarios entre los seres humanos y los dioses. Veamos un segundo ejemplo de identificación de la proporción en la estructura. Esta urna efigie es una pieza en cerámica que tuvo un fin utilitario dentro de las ceremonias mayas. Tiene un modelado de mano abierta, puesto que los volúmenes permiten espacios entre ellos. Las oquedades en el modelado del material dan lugar a una estructura con distintas proyecciones de los volúmenes en cada lado. Su proporción es una correspondencia de 6 partes iguales. En cada sexto se observa el corte de un volumen importante dentro del modelado de la figura. De arriba a abajo se nota de la siguiente manera. Hay un corte a la altura de la barbilla del jaguar, de los codos, la vasija, la cabeza del chamán y el cinto. Posiblemente representa un rito de transfiguración. Esto se interpreta porque se aprecian 2 personajes, uno en relieve en la parte inferior de la urna, que lleva una cuerda atada al cuello, lo que lo identifica como un chamán, y el otro, en la parte superior, es una figura antropomorfa sentada de un jaguar, mismo que es la transfiguración del chamán. Aquí tenemos otros 2 ejemplos de proporción. Observa la relación que existe entre las partes de cada segmento del cuerpo y cómo eso le da una proporción estable y adecuada a la figura. Características de la representación. La figuración en la forma es la cualidad de representar cosas similares a la realidad o la naturaleza. Puede ser naturalista, cuando es una imitación muy similar de la realidad, o esquematizada, cuando deforma o realiza cambios a la similitud de la imagen. Sin embargo, se puede percibir que se parece a lo que representa en la realidad. En la representación abstracta, la forma no imita la realidad ni pretende esquematizarla para lograr un cierto parecido. Solamente crea de manera original, con elementos visuales como colores, líneas, formas geométricas y orgánicas, y construye a partir de ritmos y sensaciones la idea plástica. Identifiquemos ahora la representación figurativa naturalista. Este retrato fue encontrado al interior de la cámara funeraria de Pacal, gobernante de Palenque. Es naturalista puesto que los rasgos del rostro no han sido modificados con intenciones simbólicas,
sino que se aproximan mucho a la realidad, tanto en sus proporciones como en la expresión. El cráneo muestra la modificación cefálica que practicaban los mayas. El peinado que cae sobre la frente y que brota de la parte superior sí tienen un atributo simbólico. Representan hojas de maíz, lo que identifica a Pacal como una deidad asociada a esta planta. Identifiquemos ahora la representación figurativa esquematizada. Este mascarón representa una divinización de los gobernantes como dioses solares y solía ser usado para decorar los edificios durante el periodo clásico de la cultura maya. Es una esquematización de un rostro humano debido a que se observan modificaciones al naturalismo en los ojos, las cejas, la nariz y la boca, haciéndolos como formas geométricas y con desproporción. Todo esto con el fin de lograr comunicar un mensaje relacionado con la sobrenaturalidad del personaje, el cual es un dios solar. Está modelado en estuco y policromado. El rojo se asocia a los meses Sib y Ke, al rumbo oriente y al sol del amanecer. Por último, veamos una identificación de la representación abstracta. Si bien para las culturas prehispánicas no se puede hablar de una abstracción sin representación de su pensamiento cosmogónico o sin expresión simbólica de una idea religiosa, sí es posible apreciar el alto nivel de abstracción formal que lograron para transmitir dichas ideas. Esto se puede apreciar en los frisos de los templos, cuyos mosaicos esculpidos en relieves, en formas geométricas, de bucles y en series de líneas entrecruzadas en zigzag o en X, simbolizan a la serpiente que se asocia a la energía vital del mundo y su cambio de piel se interpreta como la capacidad de renacer en sí misma.